Bien, ayer fue publicado el decreto legislativo que por sentencia del Tribunal Constitucional regula la nulidad de los procesos por el normas sobre el proceso penal aplicable. Esta disposición del Ejecutivo está encaminada a derogar las leyes inconstitucionales promulgadas durante la dictadura fujimorista, las cuales se sabía ya vulneraban los derechos elementales del ser humano y que acarreaban también la condena unánime de la comunidad internacional. Para hablar justamente de ello hemos invitado esta mañana al ministro de Justicia, Fausto Alvarado, quien ya se encuentra en nuestros estudios. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto definitivamente nos da una nueva pauta y un nuevo panorama con respecto a los procesos que se habían dado y con los procesos que se iban a venir adelante. Se ha anunciado ya que, por ejemplo, se va a anular automáticamente 410 casos aproximadamente, y esto traería, como ya mencionabas, un nuevo panorama. ¿Cómo se va a atender la carga procesal? ¿Cómo se va a dar la operatividad de aquí en adelante? Bueno, antes que nada señalarte efectivamente, y concuerdo mucho con tus palabras que acabas de decir. Esta es una situación heredada que obviamente teníamos que arreglarla, ¿no? Y el camino fue inicialmente el conseguir las facultades extraordinarias del Congreso de la República, y en mérito a eso se ha expedido este decreto legislativo. La ventaja que da esta delegación en cuanto al Poder Ejecutivo es que se ha podido, antes de la dación del dispositivo, hacer las coordinaciones del caso para que los operadores de justicia, vale decir en este caso el Poder Judicial, el Ministerio Público y también la Procuraduría, que es la defensa judicial del Estado, pudieran contar con los recursos humanos, materiales, operativos y económicos para poder desempeñar su función, porque obviamente es una carga procesal y además procesos muy especiales también, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, la Comisión de Alto Nivel recibió a personas como el gerente del Poder Judicial, la propia fiscal de la Nación, la presidenta del Consejo Judicial de Defensa del Estado, y de tal manera de que una vez que los operadores estuvieron totalmente satisfechos y se efectuaron las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Economía, y además resaltar que fue el propio Poder Judicial que, una vez que se dio la sentencia del Tribunal Constitucional y que preveían que se iba a venir estas nulidades, designó 4 juzgados antiterroristas más de los que tiene, y después hizo lo propio el Ministerio Público, y de tal manera que también la Procuraduría en materia de terrorismo, que está escrita al Ministerio del Interior, también está haciendo lo propio. Entonces no va a significar en este aspecto una improvisación ni una carga que no pueda ser manejada por los operadores de justicia. Estos 4 juzgados antiterroristas que ya se han instalado, están... En adición a los que están... claro, en adición a los que están tomando medidas adicionales, se han implementado de una forma más moderna, si se podría decir así. Bueno, en la medida que lo permiten, ¿no? Hace algunos meses el Poder Judicial recibió 29 millones de soles del FEDADOI justamente para instalaciones y equipos, pero al margen de eso es la preparación humana para hacerlo, ¿no? Y en esto hemos encontrado una perfecta disposición de los jueces, de magistrados, en una tarea que es bastante difícil. Hay que reconocer que se requiere mucho coraje y valentía para entrar en estos juzgamientos, justamente no darle, Pablo, y demostrarle a Fujimori o a este señor que se hacía pasar por asesor brillante, de que en el Perú existen jueces valientes y que podían llevar a cabo los juzgamientos, y no el pretexto que se hizo para inventar un tipo delictivo para poder llevarlos a la justicia militar. Ya han sido juicios que se han llevado inclusive en algunos casos en 10 días. Entonces, eso nos ha puesto frente a la comunidad internacional, y que somos un país que buscamos el Estado de Derecho porque es el mejor soporte, la seguridad jurídica para todos los ciudadanos que podemos tener para poder desarrollar la economía de nuestro pueblo. Ahora, son 410, según algunos datos, según algunos diarios, 410 expedientes y aproximadamente 750 condenados que estarían procesados, que ya estarían revisándose justamente su situación. ¿Quiénes estarían implicados? Algunos medios dicen ya Abimael Guzmán, y con esto la población se alarmaría, ¿no? No, porque se han tomado todas las precauciones. Este es un tema que el gobierno se preparó desde su inicio, y que inclusive, si nos remontamos más atrás, podemos ver inclusive el lugar de juzgamiento. El tema de hacer un local para entregarle al Poder Judicial, que este local esté dentro de una base militar que está rodeada de todas las seguridades,
era justamente para estos casos que se nos están presentando. El Perú es un país que es un caso, podría decir, sui generis, en donde tiene una carga procesal enorme, porque juzga narcotraficantes que por demás son dificultosos para hacerlo, son fuentes de corrupción y todo, manejan mucho dinero. Juzga todo lo que es el tema de la corrupción, y juzga también todo lo que es el tema de terrorismo para poder adecuarse. Entonces, es una situación bastante compleja que el gobierno se ha preparado para eso, y para eso se hizo en su momento la respectiva consulta, a fin de que se pudieran hacer dentro de bases militares sedes judiciales que son entregadas al Poder Judicial para que el Poder Judicial disponga en los casos que cree conveniente el juzgamiento en esos locales. Entonces, el tema de seguridad está absolutamente resuelto. Ahora, ¿cómo va a cambiar justamente la operatividad de los magistrados? ¿Se simplificaría el trabajo? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser un nuevo proceso realmente? Es un nuevo proceso, porque en el tema de los juicios estos que se siguieron en la justicia militar, toda la instrucción y el juicio oral se hizo bajo la égida de la justicia militar, que no se puede juzgar a civiles en el fuero militar. Eso está en todos los tratados, y eso lo sabía el gobierno de Fujimori. Por eso es que ellos mismos ellos mismos fueron los que en el año 97 derogaron estas normas, y a partir del 97 tanto Jueces Sin Rostro desapareció como en la justicia, en el tema de la justicia militar, aunque en el tema de la justicia militar se mantuvo, pero ya el propio gobierno de Fujimori empezó a enmendar lo que indebidamente había realizado. Lo que nos queda a nosotros, obviamente, es darle una solución definitiva, que la justicia peruana establezca, en el caso que corresponda, las sanciones, las penas, y esto sea absolutamente legal y legítimo, tener obviamente privado de su libertad a quienes cometieron actos atroces contra la seguridad del país, contra las personas y tantas vidas, y sabemos lo que nos costó. Ahora, ya se ha dicho reiteradas veces, no se va a dar la excarcelación de estas personas, pero ¿cómo podría cambiar la sentencia? No, es que hay una cuestión. La excarcelación no se va dentro del proceso de nulidad, pero al ser un nuevo proceso, corresponderá a los jueces establecerlo. Obviamente esto no es un tribunal de ajusticiamiento, son procesos judiciales, que es lo que nos legitima frente a la comunidad internacional. Ahora lo que se está haciendo es que se está proveyendo de todos los elementos necesarios conforme al dispositivo, y también en concordancia con la sentencia que hizo el Tribunal Constitucional, las pruebas que se obtuvieron en los procesos de justicia militar y que, bueno, dieron origen a que pudieran ser condenados, esas pruebas, en tanto no hubieran sido obtenidas bajo violencia o tortura, mantienen su validez. Toda prueba, no es el caso del terrorismo, sino cualquier proceso, cualquier prueba que hubiera sido obtenida, por violencia o por tortura, es obviamente descalificada. Entonces, hay los elementos, nosotros ya actuamos como Estado en el cual robustecemos las procuradurías, y esto es un proceso. Ahora, mire, hace también mucho tiempo atrás que se hizo una comisión justamente para ver los casos de inocentes que estuvieran condenados por terrorismo, ¿no? Valga la... ¿no? Sí. Entonces ya es un proceso que se ha venido dando. Lo que estamos haciendo ya es consolidarlo y terminarlo. Internacionalizarlo. Así es. Ahora, muchas personas temen justamente que con esta nueva carga procesal, que se suma ya a la gran carga procesal, como se lo he dicho, que tiene el Poder Judicial, pueda desatenderse otros justamente temas. Por lo que le he dicho. Porque hay instalación de 4 juzgados. Operativamente hay medios materiales extraordinarios, medios económicos extraordinarios, que es lo que se han gestionado con el Ministerio de Economía. Entonces, todo esto es un aparato prácticamente extraordinario para que no signifique desatender los otros procesos que tiene el Poder Judicial. Entonces, para las personas que están realizando procesos. Totalmente, ¿no? Inclusive un tema que lo hemos visto, el tema de la publicidad, el Pacto Universal de Derechos Humanos, e inclusive la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución, no eliminan la posibilidad de que los juicios sean secretos, pero hemos querido que los juicios sean públicos, con asistencia de público y prensa. Lo que sucede es que se reconoce que se pueden hacer restricciones, porque obviamente hay restricciones en función de la capacidad también, ¿no? Y restricciones en el caso también de los medios que puedan emplear la prensa para poder difundir lo que ahí sucede. Y en todas partes del mundo, en ninguna parte del mundo
se permite obviamente el ingreso de filmaciones o de grabaciones. Por tema de seguridad. No, y además desnaturaliza el proceso. Porque hay testigos, en este caso arrepentidos, peritos, que obviamente necesitan la tranquilidad del caso, los propios jueces, pero se permite el ingreso de la prensa para que informe, y la propia Corte Interamericana de San José, o sea, antes del inicio de la audiencia, permite que se tomen vistas, fotografías, pero a la hora que comienza la audiencia se hace con la tranquilidad del caso, con la presencia del periodismo, pero sin estos medios. Entonces, en esto pedimos la comprensión, obviamente, de la prensa, la importancia que tiene, porque tampoco podemos permitir que se desnaturalice el proceso. Como saben que de repente les van a poner la misma pena, pueden utilizar este proceso al estar frente a la prensa nacional y extranjera para difundir al mundo, y se convierte en una campana de resonancia o una fuente de propaganda. Entonces, que tanto, de hecho, podría afectar a la estabilidad del país. Así es, yo creo que todo el país lo entiende, y principalmente la prensa sabe que tiene que poner su cotita de sacrificio, especialmente los medios televisivos, que creo que... Ahora, ministro Alvarado, ¿se va a establecer un orden, si es que ya se sabe, justamente para la revisión en estos casos? Bueno, hay un proceso en el cual todos los expedientes que estaban en la justicia militar pasan a la justicia común. Ese proceso también, previendo este asunto, empezó antes de la dación del decreto legislativo. Digamos, ha tenido ya un plan bastante armado. En una coordinación entre las autoridades, los presidentes de las respectivas salas que correspondían, y la ley ha señalado un plazo adicional para que termine ese proceso. ¿Ese plazo de cuánto es? No, 10 días, pero yo entiendo que de repente puede ser menos. Una vez que todos los expedientes están en la Sala Nacional Antiterrorismo, progresivamente empieza la sala a declarar las nulidades y remite también progresivamente, para que no exista pues una sobrecarga por razón del tiempo, a las fiscalías, y la fiscalía en 3 días debe formular denuncia, ¿no?, ante el juez instructor, y el juez abrir instrucción, y ya se inicia el nuevo proceso. De entidad en entidad, cuando va pasando la información, ¿se han establecido plazos también? Sí, ¿o no? sí. Plazos no son, por ejemplo, los plazos que se ponían de 24 horas, pero sí de 72 horas, de 3 días, ¿no? Y si se hace el desdoble correspondiente, porque no solamente actúa el fiscal, vamos a llamar, sino también sus adjuntos. Entonces permite que obviamente se haga un proceso, una valoración que hace el magistrado, tanto el fiscal como el juez, y en su momento la sala que conoce en materia de grado o en el juicio oral que corresponda. Probablemente sea bastante apresurado justamente la pregunta que le voy a hacer, pero estos 750 procesos que se estarían revisando aproximadamente... 410 procesos que comprenden a 750 ¿Cuándo cuándo estaría culminando? Mire, si la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, o sea, hoy día entró en vigencia. Y desde ya se están revisando. Entonces, obviamente, entiendo que las autoridades, nosotros tenemos, yo me siento como ciudadano, al margen del ministro, bastante confiado en la actuación que tendrán los magistrados, además los he conocido personalmente, y bueno, ahora nosotros nos colocaremos en el sitial que nos corresponde para defender los intereses del Estado, ¿no?, a través de las procuradurías. También el titular de la acción penal, que es el fiscal, el Ministerio Público, hará su rol que le corresponde en defensa de la legalidad, y obviamente los magistrados, ¿no?, con la valentía, con el conocimiento y la sabiduría, y además entendiendo lo que es en este caso el sentimiento en el país, y la voluntad de sostener también el Estado, que es imprescindible para poder desarrollarnos, con criterio de conciencia administrar la justicia. Y justamente hablando de criterios, ¿qué le parece a usted la sentencia que se le ha dado ayer a Alberto Curí? 6 años, y algunos la critican, puesto que no se ha tomado en cuenta, dicen algunos, porque no sé en términos tan jurídicos, pero no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, el tema de las llaves que se le encontró en la celda y todo lo que significó para el país justamente estas alianzas. Bueno, no estamos frente a una resolución definitiva, entiendo que esto va a ser apelado. Hay algunas cosas que obviamente el tema de Alberto Curí es el tema emblemático en este caso, ¿no?, el que abre la puerta para poder ver todo lo que había adentro, ¿no? Yo creo que el delito es sumamente grave, el acto mismo es sumamente grave, ¿no? Es un ejemplo para la juventud que no correspondía.
Sin embargo, hay algunas cosas que podrían decirse, ¿no? Curi se entregó a pesar de que tenía una orden de captura. Entiendo que durante el proceso ha pedido perdón, pero creo aún así que la pena impuesta no es la que merecería por la severidad. El procurador se ha pronunciado al respecto y dice que justamente se va a ampliar, él va a solicitar que se revise. Él va a apelar de la... Ahora, en el caso de la parte civil, saben que sobre la pena no puede pronunciarse, sino sobre la reparación civil. Sin embargo, hemos expresado nuestra disconformidad y esperamos que el superior jerárquico pueda establecer la condena que corresponda y después habrá que respetarla. Voy a aprovechar su presencia aquí, ministro, antes que mi director está que me apura, pero ¿qué le parece a usted nuevamente la pronunciación que hace, o el pronunciamiento que hace Vladimiro Montesinos con respecto a que quiere que se cambie justamente los fiscales y los magistrados que están comprometidos justamente en el proceso que se le sigue, la investigación que se le sigue? Le hablo en términos generales, dentro de la estrategia de defensa que han tenido en todos estos casos de corrupción se va a encontrar una constante: la permanente insistencia en dilatar el proceso. ¿No? Y eso tiene como finalidad obtener un beneficio que es hecho para personas que obviamente no pueden estar presas sin ser procesados durante determinado plazo. Entonces, esta es parte de una estrategia y lamentablemente ha provocado una sensación en la ciudadanía como que hay una demora de los órganos del Estado encargados de administrar de justicia respecto a los casos de corrupción. Pero este comportamiento es permanente, ¿no? Se ganan semanas, se ganan meses, se ganan días, que al final uno los computa y tenemos que ya van 2 años y todavía los juicios orales contra Montesinos no se han comenzado. O sea, no me extraña, pero creo que tanto el Ministerio Público, que le corresponde como titular de la acción, como las Procuradurías, pues sabrán de salir al corte de este tema y obviamente los jueces tampoco dejarse sorprender por estas actitudes, ¿no? Bien, ministro, muchísimas gracias por ser quien decide resolver. No, gracias a usted. Vamos a hacer una pausa.